Hola amigos, el día de hoy vamos a hacer una pequeña práctica con este relevador Sunhall RAS-0510. Es un relevador de uso común en electrónica ya que tiene una bobina que se activa a 5 voltios de corriente directa, voltaje de baterías o de dispositivos lógicos. ¿Sí? Aquí pueden ver otro tipo de especificaciones como su voltaje, el voltaje con el que trabaja a la salida y la corriente, que son 7 amperes a 250 volts de corriente alterna como máximo. ¿Sí? También se puede usar a 10 amperes, pero a 24 volts de corriente directa. Si en el caso de que no se utilice el voltaje de casa, si ustedes tienen 120 o 220, hasta 250 tiene aquí la indicación. Esto es lo que deben de tomar en cuenta para no dañar el dispositivo, ¿sí? 10 amperes, 100 volts, 120 volts de corriente alterna, si se usa así. Si se usa con corriente directa, solamente soportará 24 voltios a 10 amperes. Y si se usa en otros países donde hay un voltaje mayor, serán 7 amperes, a diferencia de los 10 que utilizamos aquí en México, donde tenemos 120 volts. En otros países se debe usar a máximo de 7 amperes con esos 220 o hasta 250 volts que puedan tener. ¿Sí? Son los voltajes que el fabricante recomienda como máximo. ¿Sí? O sea, no pasar eso porque pueden dañar seriamente el dispositivo. No está hecho para voltajes mayores. Ahora, para encontrar las bobinas de este relevador, si no tenemos de momento algún diagrama sobre él, pues lo podemos encontrar muy fácil y rápidamente con el multímetro, buscando en pares de patos. Aquí lo tengo yo en la función de 2000 ohms, 2 kilo ohms. Lo tengo en esa función y pruebo con pares de patillas. Muestra. Estas son las bobinas, o es la única bobina que tiene el relevador, este par de patillas. Yo puedo buscar en cualquier otra alguna resistencia o continuidad y no la voy a encontrar. ¿Sí? La muevo aquí en distintos pares buscando que haya alguna resistencia o continuidad y no la hay. Únicamente va a haber donde esté la bobina. ¿Sí? Y atendiendo que la bobina no tiene polaridad, es ahí en ese par de patillas donde yo voy a ocupar mi fuente, mi batería o con lo que vaya a alimentar este relevador. ¿Sí? Mientras sean los 5 volts que especifica en su encapsulado. ¿Sí? Estos 5 volts que tiene ahí, 5 volts de corriente directa. Ya sabiendo que aquí está la bobina, ya sea por la medición que acabo de hacer o por el diagrama del fabricante, tomo mi batería o mi fuente y la conecto al, al dispositivo de esta manera. Hay que encenderlo. De esta manera, ¿sí? Ese es el clásico cliqueo que tiene un relevador que está en buenas condiciones. Lo desconecto, lo conecto, desconecto, lo conecto, desconecto, lo conecto y va a tener ese cliqueo que significa que se ha activado la bobina. Eso quiere decir que ya hay relevación. Ya puedo disponer de un switch entre cualquiera de estas dos patitas, que es donde voy a poner una carga más fuerte, una carga a la salida más fuerte de la que está entrando. ¿Sí? Van a entrar 5 voltios y voy a utilizar para relevar
a, por ejemplo, el voltaje de casa, aquí 110 voltios como máximo, o los 24 voltios de corriente directa que me recomienda el fabricante. Cualquiera de esos voltajes que quiera yo relevar mientras no excedan esos límites. ¿Sí? Ya tengo entonces las bobinas donde voy a conectar la corriente. De hecho, lo puedo dejar aquí conectado. Lo puedo dejar aquí conectado porque ahorita con esta práctica lo voy a utilizar. No pretendo tanto explicar cómo funciona un relevador, simplemente basarme en este tipo de relevadores, en estos que son de uso sumamente común en las prácticas electrónicas, y demostrar algunos tips, algunos datos y cómo puedo conectar un dispositivo, una carga mayor como sería este foco, hacerlo encender a partir de un voltaje menor. ¿Sí? Aquí el truco más que nada es teniendo el cable así. Este es un cable como si fuera una extensión para un foco, pero ya lo usé en otro video para el grabado en los cuchillos. A esto se le corta una línea, la fase o el neutro, y aquí es donde va a estar el interruptor, el switch, como si hubiera un switch, pero ese switch va a ser este relevador. ¿Sí? Entonces a ese par de puntas yo les voy a poner un caimán para posteriormente poder conectarlo al relevador. De esta manera. Aquí esas puntas que están ahí, ahora las tengo acá. Digamos que les hice una extensión para poderlas conectar al relay a fines de esta práctica. ¿Sí? Aquí el relay aún está conectado a la fuente. Ahora esta extensión para foco la tengo que conectar al voltaje de casa. Y es lo que voy a hacer precisamente en este momento. Ya está conectada. Y aquí tengo el foco. Estos dos cables representan ese corte o división que le hice a una de las líneas de este cable o extensión para foco. Valga la redundancia. ¿Sí? Voy a quitar el multímetro para que no haya tanto cablerío. Y lo voy a conectar. Aquí pues no es tan peligroso conectarlo porque de hecho si yo hago puente aquí, enciende el foco. Aquí no hay tanto riesgo de que se funda porque de hecho este es un circuito que puede incluso servir para detectar algún corto, porque el foco la hace de una resistencia que puede absorber los cortocircuitos en otro tipo de herramientas para electrónica. Por ahora estamos en esta. Si yo lo conecto aquí, no pasa nada. Pero resulta que el switch del relevador está aquí. Ahí está el switch del relevador. Ahí ya encendió el foco. Entonces, lo que tenemos aquí es que a los extremos tenemos los 5 voltios que tiene la fuente. Esta fuente. Voy a apagarlo. Demora un poquito porque queda energizada. Pero al apagar la fuente, la bobina se desconecta y el switch regresa a su posición, no a su posición normal, a su otra posición. Porque ahora cambió de aquí
aquí. Estaba de aquí a aquí cuando tengo encendida la fuente. Entonces de aquí a acá funciona precisamente cuando no hay voltaje en la bobina. Cuando no hay voltaje en la bobina, enciende, hace todo lo contrario. Ahora que yo le dé voltaje a la bobina, se tiene que apagar, porque hará lo contrario, ¿sí? Apago la fuente, enciende el foco, enciendo la fuente, se apaga el foco. Eso lo debemos de tener muy en cuenta cuando queremos tener una salida, ya sea por un flanco en alto o en bajo, ¿no? Ahí es como se conecta normalmente un relay. Cuando la fuente está encendida, se activa la bobina y nos enciende el foco. Si se apaga el foco. Esta es la manera más común de utilizar el relevador. Y para no hacer el video más largo, pues eso es todo. Yo espero que lo hayan entendido. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna inquietud, me lo pueden hacer saber y puedo yo hacer otro tipo de práctica con relevadores sobre el tema que no se haya entendido. Repito que no quería dar una explicación general de cómo funciona un relevador, solamente una práctica específicamente con este relevador para encender un bombillo, ¿sí? Además de un bombillo se pueden encender otro tipo de aparatos, pero por ahorita nos basamos en esto para explicarlo. Bueno, muchísimas gracias por su atención y recuerden apoyar con un like o comentar cualquier inquietud. Yo sujeto mis videos a los comentarios. Si está bien, me lo pueden hacer saber, se los agradecería mucho. Y si algo faltó, también lo pueden comentar, a mí no me ofende. Ustedes saben más que yo hago la demostración, sé un poco de esto, yo sé que indudablemente hay alguien que también sabe más, que puede aportar algo muy positivo a esto y se puede hacer un video más explicativo, ¿sí? Que se pueda entender mejor y que demuestre otros puntos y otros datos que se olvidaron en este video. Muchísimas gracias y hasta pronto.